Una mujer embarazada fue abandonada en el camino real hasta que un vaquero pobre cambió su destino para siempre. El viento del desierto levantaba remolinos de arena alrededor de su cuerpo inmóvil, mientras el sol del mediodía convertía la tierra en un horno que parecía querer cocinar su alma junto con su carne. Sus manos ensangrentadas se aferraban a las piedras del sendero como si fueran las últimas anclas que la conectaban con la vida, mientras su vientre hinchado se contraía con espasmos que le arrancaban gemidos mudos de una garganta demasiado seca para gritar. La carreta volcada yacía a 30 metros de distancia, sus ruedas rotas apuntando al cielo como brazos suplicantes, mientras los restos de sus pertenencias se esparcían por el suelo como lágrimas de madera y tela. Una mancha oscura de sangre marcaba el lugar donde había caído cuando los caballos se desbocaron. Las moscas ya comenzaban su danza macabra alrededor de las heridas que decoraban sus brazos como flores malvadas pintadas con dolor. El bebé en su interior luchaba contra las paredes de su prisión de carne, pataleando con la desesperación de quien siente que el mundo se desmorona antes de poder conocerlo. Los zopilotes describían círculos cada vez más pequeños sobre su cabeza, sus sombras proyectándose sobre su rostro como presagios de una muerte que se acercaba con la inevitabilidad del atardecer. Pero aquí está lo que me persigue sobre esta historia, cuando ves a una mujer muriendo sola en el páramo, cargando vida en sus entrañas. ¿Te detienes a ayudar aunque signifique arriesgar todo por lo que has luchado? ¿O te convences de que alguien más vendrá, alguien más valiente, alguien con más que dar? Porque en ese momento, cuando la piedad exige todo y no ofrece nada a cambio, ¿qué elegirías tú? ¿Tu tranquilidad o la supervivencia de ella? Las aves carroñeras habían comenzado a posarse en los restos de la carreta, sus graznidos llenando el aire con una sinfonía de muerte prematura. Y en ese momento congelado de agonía, una decisión la condenaría a convertirse en otra tumba olvidada en la frontera, o transformaría ambas vidas de maneras que ninguno podría imaginar jamás. 4 días antes, el amanecer había brotado claro y silencioso sobre el pequeño rancho donde Diego Herrera sacaba agua del pozo con el mismo ritmo constante que había mantenido durante 8 años. El balde de madera crujía contra la cuerda mientras descendía hacia la oscuridad, regresando con agua tan fría que le entumecía los dientes cuando bebía. Sus manos callosas, permanentemente manchadas por la tierra y el sol, se movían con la eficiencia de un hombre que había aprendido a sobrevivir solo en una tierra que mataba a los descuidados y enterraba a los débiles. Las plantas de maíz en su humilde parcela apenas llegaban a la rodilla. Sus hojas ya amarillando en los bordes por la sequía implacable que había convertido las granjas vecinas en monumentos al fracaso. El rostro curtido de Diego, tallado por el viento y la preocupación en líneas prematuras, no mostraba expresión mientras inspeccionaba su cosecha que luchaba por sobrevivir. Había plantado con los últimos pesos de sus ahorros, apostando todo a lluvias que nunca llegaron y a una fe que se volvía más delgada con cada amanecer sin nubes. Dentro de la choza de adobe que servía como cocina, dormitorio y refugio, el silencio se presionaba contra él como un peso físico. La silla vacía junto a su mesa de madera tosca aún guardaba el fantasma de su esposa Elena, quien había muerto dando a luz a su hijo, que nació muerto hace 3 inviernos. Su canasta de costura permanecía intocada en el alféizar de la ventana, acumulando polvo como un altar a sueños que se habían desmoronado hasta convertirse en cenizas entre sus manos.
Si las historias de resistencia y bondad inesperada te conmueven, considera suscribirse para no perderte el próximo capítulo de valor que se despliegue en los lugares más improbables. Diego vertió el agua del pozo en una vasija agrietada y se salpicó la cara, el impacto del frío despejando su mente para otro día de luchar contra la tierra por la supervivencia. Había aprendido a medir el tiempo no en horas, sino en pequeñas victorias. Una reparación exitosa, una comida que llenaba su estómago, una noche sin sueños, donde la voz de Elena lo llamaba desde cuartos vacíos. La soledad había excavado un espacio hueco en su pecho que hacía eco con cada latido, pero había hecho las paces con la soledad de la misma manera que otros hombres hacían las paces con la muerte. Salió afuera para comenzar su ritual matutino de revisar las cercas cuando el sonido lo alcanzó, débil como un susurro, pero inconfundiblemente humano. Un grito de dolor transportado por el viento desde la dirección del camino real, tan distante que podría haberlo imaginado si no fuera por la manera en que hizo que su espalda se pusiera rígida de reconocimiento. Alguien estaba sufriendo allá fuera en el páramo, y cada instinto nacido de la vida fronteriza le gritaba que lo ignorara, que protegiera lo poco que había construido del caos que seguía a la desesperación humana como una plaga. Pero Diego Herrera había sido criado por una madre que creía que la misericordia no era un lujo, sino una necesidad. Y a pesar de 3 años de amarga soledad, esa enseñanza aún vivía en sus huesos como médula. Agarró su cantimplora, su rifle y una manta, luego ensilló a su vieja yegua con manos que temblaban no de miedo, sino del recuerdo de la pérdida, porque cada acto de bondad en la frontera llevaba el precio de la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad ya le había costado todo lo que importaba. El viaje al camino real tomó 30 minutos a través de matorrales que se extendían infinitamente en todas las direcciones, roto solo por los restos esqueléticos de otros sueños fallidos, ranchos abandonados con puertas colgando abiertas como bocas congeladas en gritos silenciosos. La yegua de Diego se abría paso cuidadosamente entre rocas y madrigueras de conejos, mientras él escaneaba el horizonte en busca de movimiento, sabiendo que los gritos aislados a menudo significaban problemas para cualquiera lo suficientemente tonto como para investigar. Entonces la vio. La mujer yacía desplomada junto a los restos de una carreta cubierta, su cuerpo contorsionado de una manera que hablaba de agonía profunda. Su vestido, una vez verde como las hojas de primavera, ahora colgaba en jirones que revelaban moretones y cortes pintando su piel pálida en tonos de violencia. Pero fue su vientre hinchado lo que detuvo el corazón de Diego. Estaba pesada con un niño, tal vez de 8 meses. Y cada respiración que tomaba parecía costarle más fuerza de la que poseía. Diego desmontó y se acercó lentamente, su rifle suelto en sus manos pero listo. Ella podría ser carnada para hombres desesperados escondidos en los arbustos, o podría ser exactamente lo que parecía, una mujer abandonada para morir de la manera más brutal imaginable. Sus ojos se abrieron mientras él se arrodillaba a su lado, revelando iris del color de las esmeraldas empañadas por el dolor, pero aún sosteniendo fragmentos de vida desafiante. «Por favor», susurró, la palabra apenas más que aliento. Pero su acto de misericordia pronto atraería una atención mucho más peligrosa de lo que podía imaginar. El nombre de la mujer era Esperanza, y su historia emergió en fragmentos entre contracciones que la doblaban con agonía. Su esposo había sido un comerciante llamado Rodrigo, que le prometió una nueva vida en Guadalajara. Pero 3 días después de su viaje,
Cuando comenzaron los dolores de parto y la sangre empezó a manchar su vestido, su amor por las ganancias había superado cualquier rastro de compasión humana. Había tomado los caballos en medio de la noche, llevándose sus suministros y agua, dejándola con nada más que una carreta rota y el tipo de abandono que marcaba más profundo que cualquier herida física. Diego la llevó a su rancho en brazos que temblaban por el peso de la responsabilidad que había jurado nunca aceptar de nuevo. Su cuerpo ardía con fiebre, mientras el bebé en su interior luchaba por entrar a un mundo que ya había demostrado su crueldad. Y cada milla de ese viaje a casa se sintió como una oración enviada a un Dios que había dejado de escuchar hace mucho tiempo. Para cuando la acostó en su cama, la cama de Elena, Esperanza había perdido la conciencia, dejando a Diego solo con decisiones que podrían salvarlos o condenarlos a ambos. No tenía entrenamiento médico más allá del conocimiento fronterizo básico de colocar huesos y limpiar heridas, pero el parto era algo diferente, algo que requería habilidades que nunca había aprendido y confianza que no poseía. Elena había muerto en esta misma cama mientras él sostenía su mano y miraba impotente cómo la vida se escurría como agua entre sus dedos, y ahora el destino había entregado a otra mujer al mismo destino con precisión burlona. Pero Diego Herrera había aprendido algo sobre sí mismo en las largas noches desde la muerte de Elena, que el miedo de perder a alguien no era excusa para negarse a intentar. Hirvió agua, encontró lienzos limpios y se preparó para entregar un bebé con manos que recordaban sostener la muerte, pero nunca habían entregado vida. Afuera, el viento aullaba como un presagio, mientras adentro, los gemidos de esperanza llenaban la choza con sonidos que hacían que su alma dolía de reconocimiento. El primer visitante llegó al amanecer. Cuando el parto de Esperanza había durado 20 horas y había dejado tanto a ella como a Diego exhaustos más allá de toda medida. El capitán Morales cabalgó con polvo siguiendo a su caballo como una sombra café, su uniforme capturando la luz temprana del sol mientras desmontaba con los movimientos cuidadosos de un hombre que había aprendido a esperar problemas en cada situación. «Escuché que podrías tener una esposa fugitiva aquí arriba, Herrera», gritó Morales a través de la puerta, su voz llevando la autoridad de 15 años manteniendo la paz en territorio sin ley. Rodrigo Mendoza presentó una denuncia en el pueblo ayer. Dice que su esposa embarazada robó su carreta y caballos, lo dejó varado en el camino. Está presionando cargos por robo y deserción. Diego abrió la puerta lo suficiente para mostrar su cara, posicionando su cuerpo para bloquear cualquier vista de la mujer retorciéndose de dolor en su cama. Los ojos del capitán eran duros como pedernal, curtidos por lidiar con mentiras y gente desesperada, pero había algo en su expresión que sugería que ya había escuchado ambas versiones de esta historia y las había encontrado deficientes en verdad. «No hay esposa fugitiva aquí», respondió Diego, su voz firme a pesar del caos detrás de él, solo ayudando a una mujer en parto que fue abandonada para morir en el camino. Si encontraras a una mujer muriendo en el parto y su esposo afirmara que era una ladrona que merecía su destino, ¿creerías su palabra o confiarías en lo que tus ojos habían visto? Morales estudió la cara de Diego con la intensidad de un hombre leyendo señales de peligro. Luego miró más allá de él, hacia los sonidos de sufrimiento que se filtraban por las paredes de adobe como humo. Rodrigo dice que está cargando mercancía robada junto con su hijo. Dice que tiene las joyas de su madre muerta y 500 pesos en monedas de oro que pertenecían a su negocio. La acusación golpeó a Diego como un golpe físico porque no había pensado en registrar las pertenencias de Esperanza.
No había considerado que su desesperación podría estar enraizada en culpa más que en inocencia. Pero cuando otro grito de dolor emergió de la choza, seguido por el sonido de Esperanza llamando su nombre en delirio, Diego tomó la decisión que definiría no solo su carácter, sino su destino. «Capitán, cualesquiera que sean los crímenes que ella pueda o no haber cometido, está luchando por 2 vidas ahora mismo», dijo Diego, pisando completamente en el umbral para que Morales pudiera ver la determinación en sus ojos. «Cuando este bebé nazca y ella pueda hablar por sí misma, entonces resolveremos preguntas de robo y justicia. Pero hasta entonces, ella permanece bajo mi protección». Morales asintió lentamente, un gesto que llevaba más respeto del que Diego había esperado. «Está bien, Herrera, pero Rodrigo está cabalgando de regreso aquí con un alguacil federal y una orden. Estarán aquí al atardecer, y si ella no puede probar su inocencia, se la llevarán de regreso para enfrentar los cargos sin importar su condición». El capitán se alejó, dejando a Diego con conocimiento que transformó el rescate en rebelión, porque proteger a Esperanza ahora significaba desafiar no solo a su esposo, sino a la ley misma. Y mientras sus gritos se volvían más desesperados y el sol subía más alto hacia su inevitable cita con el juicio, Diego se dio cuenta de que algunos actos de misericordia demandaban todo, incluyendo la voluntad de convertirse en un forajido por el bien de la redención de alguien más. El bebé llegó con el sol poniente, emergiendo al mundo con pulmones que anunciaron su llegada como una trompeta llamando al cielo. El empujón final de Esperanza arrancó un grito de su garganta que pareció hacer temblar las paredes de adobe. Y luego de repente hubo silencio, roto solo por el llanto delgado y feroz de nueva vida exigiendo atención de un mundo que había tratado de matarla antes de que tomara su primer aliento. Diego sostuvo a la pequeña niña con manos que temblaban de agotamiento y asombro, su piel aún resbaladiza del nacimiento, pero sus ojos ya abiertos y mirándolo con la sabiduría antigua que los recién nacidos cargan como secretos de otro reino. Era perfecta, 10 dedos en manos y pies, pulmones que funcionaban como fuelles y un agarre que se sujetó a su pulgar con fuerza sorprendente cuando tocó su palma. Esperanza se recostó contra las almohadas empapadas de sudor y lágrimas, su cuerpo gastado, pero sus ojos brillando con la alegría feroz que transforma el dolor en triunfo. «Mi hija», susurró, alcanzando al niño con brazos que temblaban de debilidad, pero se movían con el instinto seguro de la maternidad. «Luz, su nombre es Luz». Pero incluso mientras madre e hija se encontraban en ese momento sagrado de primer toque, el sonido de caballos que se acercaban tamborileó contra el aire nocturno como trueno antes de una tormenta. Diego se movió a la ventana y contó 8 jinetes acercándose en formación, demasiados para un simple arresto, demasiado organizados para cualquier cosa excepto problemas serios. El jinete principal llevaba la insignia de un alguacil federal que capturó la última luz del día, mientras los otros portaban rifles con la facilidad casual de hombres acostumbrados a la violencia. «Esperanza», dijo Diego, su voz urgente pero gentil, «están aquí. Lo que sea que pasó entre tú y Rodrigo, lo que sea que te esté acusando, necesitas decirme la verdad ahora». Ella cerró los ojos y acercó a Luz a su pecho, donde los llantos del bebé se suavizaron en murmullos contentos. Cuando habló, su voz llevaba el peso de la confesión y el sabor amargo de la traición finalmente dada voz. «Rodrigo nunca tuvo intención de llevarme a Guadalajara», dijo. «Se casó conmigo por mi herencia, dinero que mi padre me dejó de vender nuestra tienda en la capital.
5,000 pesos en oro, que pensó sería fácil robar una vez que estuviéramos solos en el camino. Pero cuando comenzó el parto temprano y me convertí en una carga en lugar de un premio, decidió que valía más muerta que viva. Los jinetos se habían detenido afuera de la choza, sus caballos resoplando y pateando en la oscuridad que se acercaba. Diego podía escuchar voces bajas confiriendo, el tintineo de armas siendo revisadas, el crujido del cuero mientras los hombres se preparaban para la confrontación. A través de la ventana, vio a Rodrigo Mendoza desmontando de su caballo, su chaqueta de comerciante brillando bajo la luz de las antorchas como una burla de todo lo respetable. Se llevó el dinero de todos modos, continuó Esperanza, su voz volviéndose más fuerte con la ira. Dijo que morí en el parto y que él apenas escapó con vida. Pero cometió un error, no revisó mis alforjas lo suficientemente cuidadosamente. Todavía tengo la escritura de la tienda de mi padre y una carta que él escribió explicando cómo Rodrigo amenazó con matarme si no firmaba mi herencia. Diego sintió algo cambiar dentro de su pecho, un reconocimiento de que este momento definiría no solo su destino inmediato, sino el tipo de hombre que eligió ser frente a probabilidades imposibles. Afuera, la voz del alguacil Vázquez cortó el aire nocturno con la autoridad de la ley federal y la promesa de justicia que rara vez favorecía a los pobres o los sin poder. Diego Herrera, tenemos una orden para el arresto de Esperanza Mendoza por cargos de robo, deserción y adulterio. Mándala afuera ahora y no habrá problemas. Pero Luz eligió ese momento para llorar de nuevo, su voz llevándose a través de las paredes de adobe como una declaración de inocencia que ninguna corte podía ignorar. Y en ese sonido, Diego escuchó no solo la protesta de nueva vida, sino el eco de cada niño que había necesitado protección de la crueldad de adultos que habían olvidado lo que significaba la misericordia. Si 8 hombres armados te exigieran entregar a una mujer que acababa de dar a luz, ¿abrirías la puerta y confiarías en su versión de justicia, o los harías probar su rectitud con algo más que insignias y pistolas? Diego abrió la puerta pero no se hizo a un lado, su cuerpo llenando el marco como una barrera entre dos mundos, uno donde la fuerza hacía el derecho y uno donde proteger al inocente importaba más que la autopreservación. El alguacil Vázquez era un hombre alto con cabello gris y ojos que habían visto demasiado de los peores impulsos de la humanidad, pero había algo en su expresión que sugería que no encontraba placer en perseguir mujeres que acababan de dar a luz. Ella no va a ningún lado hasta que esté lo suficientemente fuerte para viajar, dijo Diego. Su voz llevándose a través de la distancia entre ellos como un desafío tirado en el polvo. Y cuando se vaya, será con prueba de su inocencia y su bebé en sus brazos. Rodrigo se adelantó, su cara de comerciante arreglada en una expresión de indignación justa que podría haber convencido a hombres que no habían pasado sus vidas aprendiendo a leer la diferencia entre actuación y verdad. Alguacil, esta mujer robó 5,000 pesos de nuestro negocio familiar y abandonó sus deberes cristianos como esposa. La ley es clara sobre tales asuntos. La ley también es clara sobre intentar asesinar a tu esposa embarazada, respondió Diego, sin quitar los ojos de la cara de Vázquez. Esperanza tiene documentación que cuenta una historia diferente a la que has estado difundiendo. Por un momento que se extendió como la eternidad, los dos grupos se enfrentaron a través de 30 metros de desierto que había sido testigo de innumerables confrontaciones similares. La mano del alguacil descansaba en su pistola, pero no la había desenfundado, mientras sus diputados esperaban órdenes que podrían terminar en derramamiento de sangre o algo que se acercara a la justicia.
La cara de Rodrigo había comenzado a mostrar grietas en su máscara piadosa, revelando vislumbres de la desesperación que llevaba a los hombres a abandonar mujeres embarazadas en páramos. Entonces la voz de esperanza vino desde dentro de la choza, débil pero lo suficientemente clara para llegar a cada hombre presente. Alguacil Vázquez, tengo papeles que prueban cada palabra que Diego ha hablado. Mi esposo trató de robar mi herencia y dejarme morir cuando me convertí en un inconveniente. Pero también tengo algo más. Testigos que lo vieron en la cantina 3 pueblos atrás, presumiendo sobre cómo sería rico una vez que su esposa muriera en el parto. Las cejas del alguacil se alzaron ligeramente, la primera señal de interés en algo más allá de un simple arresto. ¿Qué tipo de testigos? Señora, el tipo con sus propias insignias, respondió Esperanza. El capitán Morales ya ha tomado declaraciones de 2 soldados que escucharon la confesión de Rodrigo. Están cabalgando aquí ahora con documentación que interesará a una corte federal. Diego vio el momento exacto cuando Rodrigo se dio cuenta de que su mentira cuidadosamente construida se desmoronaba más rápido de lo que podía reconstruirla. La cara del comerciante pasó por una serie de expresiones: sorpresa, ira, miedo y finalmente el cálculo frío de un hombre sin nada que perder. Su mano se movió hacia la pistola metida bajo su chaqueta con la velocidad de alguien que claramente había considerado esta posibilidad. Pero el alguacil Vázquez fue más rápido, su arma saliendo de la funda y apuntando al pecho de Rodrigo antes de que el falso comerciante pudiera completar su movimiento. «Yo no lo haría si fuera tú», dijo Vázquez. «Intento de asesinato es una ofensa que se castiga con la horca, pero desenfundar contra un alguacil federal es una sentencia de muerte garantizada». La confrontación terminó no con disparos, sino con el sonido de metal chocando contra metal, cuando las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Rodrigo. Los otros jinetes permanecieron montados pero relajados, reconociendo el cambio en las circunstancias que los transformó de una cuadriga en testigos de justicia servida con eficiencia inesperada. El alguacil Vázquez se acercó a la puerta de la choza con su sombrero en la mano. El gesto de un hombre que entendía que algunas situaciones requerían respeto más que autoridad. «Señora, me gustaría ver esos documentos cuando se sienta con fuerzas. Y le debo una disculpa. A veces la ley se apunta en la dirección equivocada antes de que la verdad tenga oportunidad de alcanzarla». Dentro de la choza, Esperanza se sentó en la cama con Luz amamantando contenta en su pecho, ambas rodeadas por la luz dorada de las lámparas de aceite que hacían que el cuarto rústico pareciera casi sagrado. Le entregó a Diego una cartera de cuero que contenía no solo los papeles que había mencionado, sino fotografías, cartas y documentos legales que contaban la historia de una campaña sistemática para robar su herencia a través de fraude e intento de asesinato. «¿Cómo sabías que el capitán Morales venía?», preguntó Diego, el asombro y el alivio luchando por espacio en su voz. Esperanza sonrió por primera vez desde que la había encontrado, la expresión transformando su cara exhausta en algo que se acercaba a la belleza. «No lo sabía, pero a veces cuando has perdido todo excepto la verdad, tienes que apostar tu vida a que alguien la creerá cuando la hables en voz alta». La resolución vino con rapidez sorprendente una vez que la verdad emergió detrás de las mentiras cuidadosamente construidas de Rodrigo.
La investigación del alguacil federal reveló un patrón de fraude que se extendía a través de 5 estados, con Esperanza siendo solo la víctima más reciente en una serie de esquemas que habían atacado a viudas y mujeres huérfanas con propiedad o dinero. Rodrigo enfrentó cargos que lo mantendrían en prisión federal por el resto de su vida natural, mientras Esperanza se encontró no solo libre, sino lo suficientemente rica para comenzar de nuevo donde eligiera. Pero la libertad, Diego aprendió, a veces llevaba su propio peso complicado. «Quiero comprar tu rancho», dijo Esperanza en la mañana en que estaba lo suficientemente fuerte para sentarse afuera bajo el sol mientras Luz dormía en sus brazos. «No quitártelo, comprarlo justo y derecho. Luego escriturar la mitad de vuelta a ti como pago por salvar nuestras vidas». Diego se sentó a su lado en el portal que había construido con sus propias manos, mirando el amanecer pintar su campo de maíz que luchaba en tonos de oro que hacían que incluso el fracaso se viera hermoso. La oferta resolvería cada problema financiero que perseguía sus días y noches. Le daría seguridad que no había conocido desde la muerte de Elena. Transformaría su existencia de pura supervivencia en algo que se acercaba a la prosperidad. Pero la prosperidad construida sobre la gratitud de alguien más se sentía como caridad vestida en lenguaje legal. Y Diego Herrera tenía demasiado orgullo para aceptar lo que no había ganado a través de su propio sudor y sacrificio. «Quédate con tu dinero», dijo, su voz gentil pero firme. «Compra tierra propia, en algún lugar donde Luz pueda crecer segura. Lo que hice por ti no fue negocio, fue solo ser humano cuando se requería humanidad». Esperanza estudió su perfil con ojos que habían aprendido a reconocer el carácter de la misma manera que otras personas reconocían patrones del clima. «Entonces, déjame hacerte una oferta diferente», dijo. «Asociarse conmigo. Usa tu conocimiento de la agricultura y mi dinero para construir algo que ninguno de nosotros podría crear solo. No caridad, no pago, sociedad basada en lo que podemos contribuir al éxito del otro». La idea se estableció en la mente de Diego como semillas encontrando tierra fértil. Sociedad significaba riesgo compartido y recompensa compartida. Significaba construir algo más grande de lo que cualquiera de ellos podría lograr solo. Significaba la posibilidad de comunidad en un lugar donde la soledad había sido su única compañía por demasiado tiempo. Más importante, significaba que Luz crecería con una figura paterna que entendía tanto la dureza de la vida fronteriza como la necesidad de bondad cuando la dureza sola no era suficiente. ¿Socios iguales?, preguntó Diego, extendiendo su mano hacia Esperanza con el gesto formal de hombres sellando acuerdos que atarían sus futuros juntos. «Socios iguales», acordó ella, tomando su mano en la suya, mientras Luz hacía pequeños sonidos durmientes entre ellos. En la agricultura, en criar a esta pequeña niña y en probar que a veces la misericordia es la inversión más práctica que una persona puede hacer. El apretón de manos duró más de lo que requería el negocio, reconociendo no solo un arreglo financiero, sino el reconocimiento de dos personas que habían encontrado en la compañía del otro un refugio de la soledad que se había vuelto demasiado pesada para cargar solos. 8 meses después, mientras Diego miraba a Luz dar sus primeros pasos a través del portal de su cabaña expandida, entendió que algunos rescates funcionaban en ambas direcciones. Había salvado a Esperanza y su hija de la muerte en un camino polvoriento. Pero ellas lo habían salvado de algo potencialmente peor, una vida tan definida por la pérdida pasada que no podía reconocer la posibilidad presente.
El maíz creció alto esa temporada, nutrido por el pozo que habían cavado juntos y el sistema de irrigación que el dinero de Esperanza había hecho posible. Su pequeño rancho se hizo conocido en todo el territorio, no solo por su prosperidad, sino por el tipo de hospitalidad que ofrecía refugio a viajeros y segundas oportunidades a personas que habían cometido errores pero estaban dispuestas a hacer enmiendas. Y en tardes silenciosas, cuando luz se dormía entre ellos y las estrellas del desierto pintaban historias a través del cielo infinito, Diego recordaría el momento en que eligió misericordia sobre seguridad, bondad sobre autopreservación, y cómo esa sola decisión había transformado no solo sus destinos individuales, sino la definición misma de familia. Porque a veces los tesoros más grandes no son oro o tierra o seguridad, sino el conocimiento de que cuando te enfrentas a la necesidad desesperada de otra persona, elegiste ser el tipo de ser humano que tu madre te crió para ser, sin importar el costo, sin importar el riesgo, sin importar todo, excepto la simple verdad de que algunas cosas valen cualquier precio que demanden. Los años pasaron y su historia se convirtió en leyenda en el territorio, no porque fuera única, sino porque les recordó a las personas lo que era posible cuando los extraños elegían verse unos a otros como seres humanos dignos de rescate en lugar de problemas que evitar. Diego y Esperanza construyeron más que un rancho exitoso, construyeron un legado de compasión que inspiró a otros a mirar más allá de sus propias necesidades inmediatas cuando se enfrentaban a la crisis de alguien más. Y Luz creció sabiendo que su vida comenzó no con abandono, sino con rescate. Ver y crueldad, sino con el tipo de amor que no exigía nada a cambio, excepto la promesa de pasar tal bondad adelante cuando llegara su propio momento de elección inevitable. ¿Te habrías detenido por una mujer embarazada sangrando al lado del camino, sabiendo que la misericordia podría costarte todo por lo que habías trabajado para construir? ¿O te habrías convencido de que alguien más vendría, alguien con más que dar y menos que perder? Porque esa elección, entre comodidad y compasión, entre seguridad y servicio a algo más grande que nosotros mismos, define no solo nuestro carácter individual, sino el alma misma de la civilización. Suscríbete para más historias que nos recuerdan lo que significa ser humano cuando la humanidad es puesta a prueba por circunstancias que arrancan todo, excepto nuestra disposición a elegir amor sobre miedo. Haz clic en el próximo video para descubrir cómo la fe de un hombre ciego en la voz de un extraño llevó a una confrontación que cambió el entendimiento de todo un pueblo sobre lo que realmente significa el valor.